Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos nuevamente a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy miércoles 26 de agosto del 2015, nuestra lección se titula La visión de Pedro. Para comenzar, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial, alabado y bendito sea su santo nombre. Gracias le damos porque nuevamente nos da la oportunidad de estar aquí para compartir su santa palabra a través del estudio de nuestra escuela sabática. Suplicamos usted sea nuestro director y que cada palabra que nosotros comprendamos, que sea para crecimiento espiritual, para cambiar nuestra forma de ser, para convertirnos como unos verdaderos misioneros y como verdaderos hijos suyos. Bendiga a todos los oyentes y a cada uno de ellos, Señor, que su palabra sea de confort en sus corazones y que lleve el mensaje a cada corazón que usted necesita que escuchemos el día de hoy. Quédese con nosotros, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como sabemos, la lección número 9 nos está hablando sobre Pedro y los gentiles. Y bueno, hemos analizado el mensaje que realmente nos trae esta lección tan interesante. Ayer precisamente hablábamos sobre la conversión de este personaje llamado Cornelio, que era uno de los gentiles a los cuales pues se le había de alguna manera predicado el evangelio y él había aceptado honestamente. A pesar de tener un puesto bastante importante, él no tomó en cuenta tanto el rango o la jerarquía que él tenía, porque él al comprender un poquito de la palabra del Señor, ese mensaje que le llegó, es lo que causó más, pues causó más su interés de buscar realmente a Dios de la forma que tal vez nosotros a veces olvidamos hacerlo. Ayer realmente aprendimos una gran lección de cómo a los gentiles se les tenía marginados, no se podían juntar los judíos con los gentiles, ellos eran conocidos como comunes, como personas inmundas y realmente era algo que no era agradable ante los ojos de Dios. Eso ya lo analizamos ayer con el personaje de Cornelio. Pedro forma una parte interesante en esta gran lección, ya que Pedro es uno de los enviados a este gentil llamado Cornelio. Ayer analizamos un poquito cómo fue este procedimiento de cómo Pedro llegó a Cornelio. Y hoy vamos a ver qué fue lo que cambió la actitud de Pedro. Ayer vimos que Pedro era una persona que tenía ciertos prejuicios hacia los demás. Si no eran judíos, eran personas comunes o eran personas gentiles o eran inmundas para ellos, porque ellos tenían ciertas normas las cuales debían de guardar para mantenerse como grupo apartado para Dios, que la mente humana de repente nos desvía de los propósitos divinos. Entonces ellos habían caído en ese legalismo, en ese formalismo, y nos dice la lección que realmente Pedro era un verdadero religioso, entre comillas, ¿verdad? Y a veces nosotros de alguna forma nos comportamos como verdaderos religiosos, lejos de ser hijos de Dios, de un padre el cual transforma la vida de sus hijos para ser testimonio para los demás, pues venimos a ser religiosos y terminamos siendo piedra de tropiezo a veces para las personas. Esta es una gran reflexión para cada uno de nosotros. Si ya conocemos la palabra de Dios, si ya hemos comprendido parte del mensaje, pero hoy el Señor nos da un mensaje el cual no debemos de rechazar porque es el que va a terminar esa transformación en nuestra mente. Si de alguna manera pensábamos o creíamos algo similar a lo que Pedro pensaba en su momento de los gentiles, pues este es el momento indicado en el cual el Señor nos pide que nosotros reflexionemos y que cambiemos esa manera de pensar. En el libro de Hechos, el capítulo 10 de los versos 9 al 22, es un poquito extenso, así que no vamos a leer todo.
Pero recordando lo que habíamos comentado el día de ayer, nos dice que cuando el ángel le da la visión a Cornelio, Cornelio envía hombres a buscar a Pedro. Pedro, para empezar, estaba quedándose con un tal Simón, así lo dice la palabra, curtidor. ¿Un curtidor a qué se dedica? Bueno, a preparar las pieles para suavizarlas, para limpiarlas, para que se ocupen al trabajo de varios objetos o productos, los cuales nosotros posteriormente consumimos. Ese trabajo no era un trabajo pues bien visto. Él vivía cerca del mar porque necesitaba del agua para todo este proceso, pero tenía el contacto con estas pieles que entraban de alguna manera en un procedimiento como de descomposición. Sin embargo, con el proceso del curtidor, pues quedaban limpias y listas para ser ocupadas en nuevos productos que posteriormente pues la gente consumía, pero en este momento yo siento que en este lugar en donde se hospedaba Pedro, pues no era un lugar al cual muchos quisieran estar, ya que tenía en contacto pieles de animales muertos y algunas cosas para materiales para este procedimiento. Sin embargo, desde allí Dios comienza a preparar a este Pedro que a pesar de sus grandes defectos, los cuales si nosotros leemos toda su historia y si recordamos lo que hemos estado estudiando sobre nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, de cómo fueron elegidos, del carácter que tenía, de los defectos que tenían, y vemos a este Pedro que era uno de los personajes que tal vez tuvo defectos que pues resaltaron mucho en su momento, y sin embargo, Dios no lo abandonó porque Dios conocía su corazón. Sabía que un día Pedro iba a comprender de una manera especial, claro, la misión que debía de cumplir. Pero, ¿cuál era la característica o el rasgo que Dios miraba en Pedro, a pesar de todos sus defectos humanos que él tenía? Era la disposición de obedecer y de cambiar. Aunque él era uno de los que prometía amar a su maestro y dar la vida por él, y al último lo negó, pero nuestro Señor conoce nuestros corazones y sabía que Pedro, a pesar de todos los defectos que él tenía, ese mismo carácter iba a ser pulido de tal manera que él iba a ser un gran misionero con el cual él podía manifestarse, hacer milagros y llevar su palabra a muchas personas, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y empieza el proceso de cambio de la vida de Pedro como apóstol. Así que en Hechos capítulo 10 podemos encontrar a un Pedro siendo transformado o en un proceso de cambio espiritual, pasar de ser religioso a un verdadero cristiano, a un verdadero hijo de Dios, a un verdadero misionero que se deja moldear por su Padre, por su Creador, y que es dirigido realmente por el Espíritu Santo. Así que nosotros aquí podemos comprender muchas cosas que nos pueden hacer cambiar, que pueden hacernos reflexionar y ver nuestra vida, cómo nosotros pensamos, qué pensamos de la demás gente, cómo vemos a la gente, la vemos como parte de la familia de Dios en un futuro o creemos que nosotros nada más somos la familia de Dios y que ellos no merecen escuchar la palabra de Dios o que de alguna manera ellos están en algún lugar en donde es mejor que estén allí y nosotros no querramos acercarnos para hablarle de la palabra de Dios. Si nosotros leemos un poquito, vemos cómo nuestro Señor trató de buscar la forma de hacer comprender a Pedro de una manera muy sutil lo que él estaba haciendo y lo que debía de cambiar. Así que después de que el ángel habló con Cornelio, después de que a Cornelio se le presentó este ángel, cuando él se encontraba en oración, nos dicen las Sagradas Escrituras, y vamos a leer un poquito para comprender. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, las personas que había enviado Cornelio, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajada a la tierra.
en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Aquí vemos cómo es el proceso de Dios hacia sus hijos en un momento en el cual ellos ignoraban muchas cosas que debían de cambiar. Dios envía un ángel a hablar con Cornelio. Cuando Cornelio envía mensajeros, este ángel, dice el espíritu de la profecía, que una vez que terminó su entrevista con Cornelio, este mismo ángel fue junto a Pedro. Y mientras él estaba cansado, hambriento por el viaje que había realizado, él se hallaba orando también en la terraza de la casa en donde se estaba quedando, y mientras él oraba, se le presenta esta visión de la cual leímos en las Sagradas Escrituras. Y él vio el cielo abierto y descendía de él un lienzo que tenía los animales inmundos que ellos conocían que no se podían comer. Sin embargo, la voz que él escuchó le decía: levántate, mata y come. Y entonces él le dijo: Señor, yo nunca he comido, jamás he comido una cosa inmunda o común. Y la voz le dijo: lo que yo limpié, no lo llames común, no lo llames inmundo. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo nuestro Señor aquí? Estaba tratando de que Pedro comprendiera la actitud que él estaba tomando con sus prejuicios humanos que él tenía por la educación que había recibido en su medio, en su círculo del judaísmo. Y entonces Dios quería transformar su corazón de Pedro. Pedro era un hombre con muchos defectos como nosotros, y Pedro en este momento estaba en un proceso de cambio. Él no lo comprendía al 100%, pero Dios sabía lo que hacía con Pedro y sabía que iba a ser un buen elemento. Y también muchos de nosotros, si nos ponemos en las manos de Dios para ser moldeados, nos va a costar aceptar la corrección de Dios, pero Él nos va a usar de una forma positiva para honra y gloria de su nombre. Así como estaba usando a Pedro en este momento, a Pedro le costó mucho comprender por qué debía de ir a ver a un gentil. Si Dios no le hubiese mandado a este ángel a presentarle esta visión, Pedro probablemente se hubiese negado a ir con Cornelio. Sin embargo, cuando Dios le dijo cuando Dios envía al ángel y el ángel le habla a Pedro y le dice, después de que él ya vio la visión, él estaba meditando, le dice: unos hombres te buscan, así que no te niegues, ve con ellos. No demores en escucharle su petición. Y él sale dispuesto. No sabía dónde iba, no sabía con quién iba. Sin embargo, cuando le dijeron a quién iba a ver, él sabía que era un gentil. Y él ya no se opuso. ¿Por qué? Porque Dios había dado un mensaje tan importante, el cual había hecho meditar a Pedro de su actitud. Y es así como nuestro Señor, con una forma sencilla, le explica a Pedro el error que estaba cometiendo, el pecado que estaba cometiendo.
pues era un pecado por ignorancia, porque él no lo había comprendido. Cuando nuestro Señor le muestra este lienzo con animales inmundos, lo que quiere es que vea que lo que a la vista del hombre aparentemente es algo negativo, por el amor de Dios puede ser transformado. Y todos los gentiles significábamos esos animales que estaban allí en el lienzo, ¿no? Y ahora somos hijos de Dios, ¿por qué? Por gracia y por amor de nuestro Padre Celestial y por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él le dice, no llames inmundo lo que yo limpié, pues se estaba refiriendo a que nuestro Señor Jesucristo ya había venido a este mundo, ya había derramado su sangre en la cruz y por la cual nosotros pues éramos limpios de todo pecado cuando aceptáramos su perdón. Así que en este momento Pedro estaba comprendiendo eso. Dios no quería que él comiera esos animales, ni tampoco se refiere a la comida cuando hablamos del capítulo 10 del libro de Hechos, tampoco se refiere a comida. ¿Sí? Muchas personas ocupan estos textos para justificar las acciones que de repente llevan a cabo en sus vidas. Sin embargo, no está hablando de comida, está hablando de seres humanos, de personas que son parte de su creación. Todos somos parte de la creación de Dios porque solamente hubo un hombre y una mujer creados por las manos de Dios, de los cuales provinieron todas las descendencias habidas y por haber hasta este momento. Sin embargo, como hubo un pueblo el cual siguió fiel a Dios, en su momento fue fiel, aunque se vino a pervertir un poquito después por todos los prejuicios humanos, por todas las normas, por todas las leyes y por todas las costumbres de este mundo, pero siempre ha habido un pueblo de Dios, un pueblo apartado. Pero eso no quería decir que el mensaje de Dios solo debía de ser para ellos, porque aunque hubiese sido para ellos, ellos rechazaron el mensaje. Así que si nosotros recordamos las lecciones pasadas, hemos hablado de cómo nuestro Señor da el mensaje a su pueblo, pero ¿para qué? Para que ellos lo esparzan después. Y Él mismo pone la muestra. Nuestro Señor Jesucristo dio testimonio de cómo llevar el mensaje a los gentiles, pero parece ser que Pedro no comprendió todavía y es por eso que Dios le permite este otro proceso, esta otra experiencia, para que él comprenda realmente lo que está sucediendo y lo que debe de cambiar. Así que en esta visión de Pedro, realmente Dios hace su trabajo en el corazón, en la mente de Pedro, de tal manera que lo transforma, ya que él baja con una mente preocupada por esta visión que había tenido, pero al mismo tiempo estaba comprendiendo la forma en que él veía a la gente, que era también hijo de Dios, como por ejemplo Cornelio, era un mejor cristiano que los judíos, ya que él ponía en práctica lo que había aprendido y trataba de agradar a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, entre los judíos trataban de agradar a sus mismos ojos de los judíos. Dejaban de hacer esto porque para no fallar en sus normas humanas que ellos tenían contemplados, pero no sabían que estaban fallando a las normas divinas, porque nuestro Señor Jesucristo ya había dado testimonio de cómo se iba a esparcir su mensaje. Sin embargo, ellos aún pensaban, y si leemos el libro de Hechos, el capítulo 11 del verso 1 al 10, nos dice también cómo cuando los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea vieron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, ellos comenzaron, cuando llegó Pedro a Jerusalén, comenzaron a tener una discusión en el cual ellos trataban el tema de la circuncisión, de cómo era posible de que se habían convertido los gentiles y ellos no eran circuncidados. Ahora, ¿cómo se iban a juntar? Esos prejuicios eran realmente humanos, porque ellos, si leemos en el capítulo 11 de los versos 4 en adelante, pues ahí ya Pedro comienza a contarles lo que ha sucedido en su vida, en su transformación, y le platica el testimonio que vivió con la visión y cómo el ángel le habló y cómo Dios le manifestó, de cómo él estaba viendo a los gentiles como inmundos y que nuestro Señor Jesucristo ya había venido a morir por nosotros, por todos nosotros, por tal motivo, pues no hay ningún inmundo
ninguna persona común a los ojos de Dios, siempre y cuando acepten su palabra. Las personas que no quieren aceptarlo, pues ya no es porque Dios los haya apartado de la vida eterna, sino que ya es por elección, ya es porque nosotros somos de libre albedrío y nosotros vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida, qué es lo que vamos a aceptar y qué es lo que vamos a permitirnos escuchar para aprender. Pedro aquí les comienza a platicar a estos hermanos que estaban en Judea, a estos judíos, les comienza a platicar toda esa experiencia y les platica su sueño. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que él da testimonio de la transformación que está haciendo nuestro Padre Celestial en su vida. Y ya aquí comienza a cambiar Pedro. Pedro comenzó a cambiar a partir de esa visión porque él acepta ya ir con Cornelio, aunque no sabía para qué era llamado, sin embargo va. Y cuando ve a Cornelio y él le predica la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la parte fundamental por la cual Él vino a morir por todos nosotros en este mundo, y entonces ve toda la gente que se convierte, y ahí está la obra de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos, pero no podemos ser buenos instrumentos si tenemos prejuicios propios, si nosotros tenemos normas que nos rigen, que son humanas, antes que las cosas de Dios, antes de dejarnos regir por las cosas de Dios, pues lejos de ser buenos instrumentos vamos a terminar siendo piedras de tropiezo. Primero, la verdad del Señor se tiene que predicar tal cual es. Nosotros solamente somos instrumentos, nosotros no somos nada, no somos nadie, somos como trapos de inmundicia, dice el libro de Isaías, y lo decía Isaías también. Pero por la gracia y el amor de nuestro Padre Celestial, nosotros ahora somos llamados hijos y coherederos del reino celestial. Pero si nosotros no aceptamos la corrección de nuestro Padre, pues probablemente sintamos que somos parte de esa gran familia, pero al último tal vez vengamos a ser reprobados y quedemos fuera de esa familia. Entonces vamos a comprender, ¿verdad?, lo que en realidad Dios quería de nosotros, pero ya sería demasiado tarde. Es por eso que hoy nuestro Padre Celestial nos permite leer esta parte, analizar esta parte de las Sagradas Escrituras a través del testimonio de Pedro y entender qué estamos haciendo en nuestra vida cotidiana. ¿Estamos siendo religiosos o estamos siendo misioneros convertidos conforme al propósito de Dios? ¿Qué estamos siendo nosotros? Dice en su palabra que las Sagradas Escrituras son útiles para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia y para prepararnos a todos nosotros para buenas obras. Así lo dice su palabra. En realidad nosotros estamos haciendo esto. ¿Qué estamos haciendo para que haya ese proceso de cambio? Estamos trabajando por el Señor, estamos orando. Recordemos que cuando Dios mandó a su ángel a presentarse a Cornelio, ¿cómo estaba Cornelio? Cornelio estaba orando. Cuando Dios manda a su ángel, este mismo ángel que visitó a Cornelio, lo manda con Pedro, ¿en dónde se encontraba Pedro? Orando, orando en la azotea, dice las Sagradas Escrituras. ¿Cómo estamos nosotros para recibir el mensaje de Dios para ser transformados? ¿Estamos orando o estamos ocupados en nuestros quehaceres? Dios hoy quiere que nosotros recapacitemos, que nosotros reflexionemos de tal manera que comprendamos realmente lo que Él quiere hacer de nosotros. Él quiere que seamos misioneros, grandes misioneros, que no prediquemos un mensaje equivocado, un mensaje erróneo, un mensaje conforme a la inteligencia humana. No quiere eso Dios. Dios quiere que presentemos su mensaje como su palabra viva, que viene de Él. Un mensaje de esperanza, pero a la vez un mensaje de corrección, para que el mismo mensaje que nosotros recibamos de la forma correcta, lo prediquemos. Porque también si estamos dando un mensaje equivocado, un mensaje que se acomoda a los propósitos humanos, pues ahora comprendemos que pues no estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que cuando estudiemos sobre la visión de Pedro, no es ninguna base para justificar la comida, literal. Dios realmente le estaba permitiendo esta visión a Pedro para que comprendiera lo que él debía hacer con los gentiles. Dios se refería
a todas esas personas que habían sido marginadas por el pueblo judío, que no se tomaban en cuenta porque eran inmundas o porque eran gente común, gentiles se les llamó, porque Dios mandó a su único hijo por amor a todo el mundo, para que todos tuvieran esa oportunidad de salvación. Si leemos un poquito el espíritu de la profecía, nos dice que para Pedro al principio era difícil de cumplir esta misión, de ir hacia un gentil, pero después de todo este proceso que Dios le permitió, él comprendió, y aunque era difícil para él prefirió obedecer a Dios y no seguir su mentalidad humana, porque entonces vendría a ser reprobado delante de Dios, y era algo que él no quería, porque él ya había tenido tantos testimonios, tantas pruebas del amor de Dios como para estar dudando o para seguir enajenado en sus propias ideas. Él estaba dispuesto a cambiar. Entonces, Pedro nos da una clara enseñanza el día de hoy, que nosotros podemos tener los defectos, pues los defectos más grandes o más terribles, ¿verdad? Que se puede encontrar en una persona. Podemos ser así, pero en el amor del Señor podemos ser nuevas criaturas, podemos ser buenos hombres, buenas mujeres para la obra del Señor. Entonces, hoy Dios nos hace una invitación en que nosotros reflexionemos en nuestra vida espiritual, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo, y ver si no estamos cometiendo estos errores que se cometían y que se siguen cometiendo de alguna manera, ¿no? Porque a veces se ponen superficialmente normas que no van de acuerdo con las Sagradas Escrituras, y son las que, lejos de venir a ser un gran mensaje para el corazón de las personas, pues vienen a ser piedra de tropiezo para las personas que quieren conocer el amor de nuestro Padre Celestial. Pues nosotros debemos de atender a este llamado de Dios, ya que Dios nos llama para testificar, para ser una luz. No podemos ser una luz, podemos sentirnos que somos una luz, pero si no nos sometemos a Dios, pues el enemigo también nos puede utilizar. Así que tengamos cuidado en este aspecto, ya que sabemos que el enemigo de Dios trabaja dobles turnos a marchas forzadas cada día, porque sabe que le queda poco tiempo. Y si nosotros no nos sometemos a los principios divinos, entonces nosotros vamos a caer en sus garras y vamos a seguir creyendo ir por el camino correcto o creyendo estar haciendo la voluntad de Dios, y al último pues nos vamos a llevar un chasco, porque tal vez estamos equivocados en lo que estamos haciendo. Tal vez no sabemos que estamos mal, pero hoy Dios nos dice que si nosotros vamos a Él de rodillas, Él nos va a mostrar, así como le mostró a Cornelio, así como le mostró en esta visión a Pedro, a ambos les mostró la forma de transformar sus vidas. Y a Pedro también le mostró la forma de transformar su manera de pensar, su vida, para que él siguiera con esta gran misión, con esta gran comisión que se le había conferido. Entonces, esta lección es bastante importante acerca de nuestras vidas, para que nosotros tengamos una igualdad como humanos, como hijos de Dios, pero siempre y cuando nosotros demos testimonio, porque esto no quiere decir de que Dios nos va a permitir hacer todo lo que querramos, no. Esto es someternos a los principios divinos, vivirlos por amor, no por quedar bien con los seres humanos, transmitirlos y no hacer acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas, y para Dios podemos ser con miles de defectos, pero sabemos que Él tiene el poder para quitar esos defectos de nuestra vida, para diluirlos y para ponernos en forma para trabajar, hacer su obra, dar un buen testimonio y al final pues ser parte de esta gran obra a la cual fuimos llamados. Pues es para reflexionar, ¿verdad? La visión de Pedro nos deja una gran lección de reflexionar y de que pues juntos oremos unos por otros para que Dios nos ayude a cumplir esta gran misión conforme a su voluntad y no a la nuestra.
Les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les invitamos a que visiten nuestra página, pueden dejar comentarios si tienen alguna pregunta, también si tienen algún pedido de oración, con mucho gusto pueden dejarlo en la página. Si Dios nos permite, nos escuchamos el día de mañana y bueno, les deseamos un excelente día y muchas bendiciones para todos.